La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Market Overview. El día de hoy comenzamos con mercados muy positivos. Después de la semana anterior, que fue bastante volátil y con tintes negativos para el mercado, había comenzado bien el mes, pero con esta variante nueva del COVID, la famosa Omicron, hubo una serie de temores de que se fuera nuevamente a cerrar la economía, y luego, aunado a eso, Jerome Powell, el líder de la Fed, declaró que era posible que fueran a acelerar el proceso de tapering, dado que las condiciones de la inflación pues no eran tan transitorias. De hecho, declaró que iba a dejar de ocupar esa palabra de transitorio, y pues este fue el cóctel adecuado para que hubiese una toma de utilidades en el mercado, cosa que se vio hasta el día viernes. Sin embargo, a pesar de todas esas caídas, el mercado terminó en niveles de soporte relevantes, hablando específicamente de todos los índices, y el día de hoy estamos viendo pues ese rebote técnico que se aunó a esa sobreventa de la semana anterior. Vean, tenemos al S&P 500 más 1.35, el Nasdaq 0.85, está de cierta forma un tanto rezagado. Estamos viendo esa rotación nuevamente de crecimiento y de valor. Muchos flujos están yendo más para la parte industrial, para las small caps, y para la parte de transportes, los bancos, y están saliendo de la parte tecnológica, cuyo sector es más perjudicado por las tasas de interés. Vean el Dow teniendo uno de sus mejores días, más 2%, ya le hacía falta. El IWM, que es el Russell 2000, más 2.27, después de tener un inicio de noviembre muy fuerte, se vino para abajo desde mediados, y todavía comenzó diciembre también negativo. El XLE, el sector energético, también más 2.20. Home Builders también liderando las ganancias el día de hoy. Vean el XHB más 2.20%. Y en el caso de México, pues ni fu ni fa, 0.02, está tablas prácticamente el índice de precios y cotizaciones. Tipo de cambio 21.21, justo ahora está con una pequeña bajada del 0.20%. Llegó a estar por los 22.20, 22.10 hace unos cuantos días. Ahorita tomando un respiro técnico el dólar contra el peso. Y respecto a los temas que tenemos el día de hoy, bueno, vamos a comenzar como siempre con la parte del year to date. S&P 500 24%, Nasdaq QQQ 25%, Dow 16%. Vean como aquí rezagados todavía el Dow y el IWM, que son las small caps, 13%, llegó a estar arriba del 26%. IWC, que son las micro caps, 17%. El VIX, vean, ya en positivo. Recuerdan que hace unas cuantas semanas llegamos a ver todavía menos 60% la volatilidad, y con estas trepadotas que ha tenido, pues producto de las caídas que hemos visto en los mercados, ya está pues apenas en números verdes en el year to date del VIX, 0.37 positivo. El West Texas Intermediate más 45% todavía en el año, a pesar de ese 20% tan fuerte que tuvo de caída la semana anterior. El dólar index más 7%, conservando ganancias el dólar, y también el tipo de cambio, el dólar contra el peso, más 6.34%. La renta variable de México, 7% en dólares, 13% en pesos. Los bonos todavía con pérdidas cercanas al 4%. El oro, pues siempre negativo, casi siempre negativo, menos 8% en el año. Y el Bitcoin, que llegó a estar en 100% o superior al 100% en el rendimiento en el año, ahora recortando la mitad, 56% de year to date. Esta es la agenda económica para esta semana. Lo más relevante viene con el anuncio de decisión de política monetaria. Habla
Esto es por parte de Canadá, perdón, y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que son de Estados Unidos para el día jueves. Eso es el dato, digamos, habitual. La Fed es hasta la siguiente semana, no es esta semana todavía. Esta decisión de política monetaria es de Canadá. Inflación subyacente mensual de noviembre es el dato del día viernes, que va a ser desde 7:30. El primer tema tiene que ver con los datos de empleo, porque la semana anterior vimos el dato de empleo del mes de noviembre en Estados Unidos y fue parte de donde se ancló el speech de Powell respecto a que pues el mercado estaba muy fuerte y probablemente tenían que subir las tasas de interés antes de lo anticipado. El pasado viernes se dieron a conocer las cifras de empleo de noviembre. La expectativa era de 550,000, pero aparentemente el dato fue decepcionante porque fue de 210,000. Sin embargo, este dato se vio reforzado por la encuesta de los hogares, que según esta encuesta se reincorporaron a la fuerza laboral 1.1 millones de personas en el mes de noviembre. Por lo tanto, pues fue mejor a lo esperado y pues mostrando, comprobando la fortaleza laboral de Estados Unidos. La fortaleza en la encuesta de los hogares logró disminuir la tasa de desempleo a 4.2% y la tasa de participación de fuerza laboral se sitúa en 61.8%, marcando un nuevo máximo post-pandémico. Con estos datos de empleo se refuerza la decisión de la Fed en acelerar la reducción de compra de bonos. Esto de la compra de bonos que está haciendo mensualmente, pues va a empezar a reducir esa recompra mensual, y eso es conocido como el famoso tapering. Se esperaba, o lo que se ha venido anunciando es que el tapering se haga por 15,000 millones de dólares, es decir que esa recompra que está haciendo cada mes se disminuya en 15,000 millones. Sin embargo, ahora con las condiciones actuales del empleo y la inflación en Estados Unidos, se está especulando con que incremente a 30,000 en lugar de 15,000, que sea la reducción de bonos o de la recompra de bonos mensuales. Y aquí está la gráfica respecto al desempleo, la creación de empleo y la tasa de desempleo, es la parte de la gráfica superior izquierda. Vean, aquí se ve esta caída tan fuerte que tenemos en la gráfica naranja, es la pérdida de empleos que hubieron cuando fue pues, la pandemia en el primer trimestre del 2020. Vean, se perdieron 22 millones de empleos, 22 millones en cosa de 2 meses, 3 meses, y hasta la fecha se han recuperado apenas 18.4 millones. Aún faltan cerca de 4 millones de empleos para llegar a recuperar todo lo que se perdió por la crisis de la pandemia. La tasa de desempleo, vean cómo llegó a ubicarse por encima del 14% y actualmente ya bajó al 4%. Entonces vean cómo se ha venido recuperando, pues mes con mes ha habido creación de empleos y la tasa de desempleo evidentemente pues ha venido a la baja. Y esta es la participación de la fuerza laboral en Estados Unidos, ya después de esta caída tan fuerte que tuvo en 2020, pues también ya recuperando actualmente el 61.8%, que como comentamos hace un momento, es un nuevo récord posterior a la pandemia. Estos datos de empleo que se ve fuerte en Estados Unidos, más el dato de inflación que viene subiendo, pues son las señales que ve la Fed, y por lo tanto, pues lo que siempre hemos comentado, el que suba tasas de interés no necesariamente quiere decir que sea negativo, pues dado que lo hace porque la economía ya va avanzando por sí sola. Entonces sin duda pues son noticias positivas para la economía de Estados Unidos y por ende del mundo. El siguiente tema es lo que les comentaba respecto a la rotación que aparentemente se está dando con este efecto de la subida en tasas y del tapering, que es el Dow Jones contra el Nasdaq. El Dow Jones lo tomamos como un sector de valor y el Nasdaq lo tomamos como un sector de crecimiento. El Dow está experimentando, como comentamos en la introducción, un 2% de subida. Las acciones vinculadas a la reapertura económica han generado ganancias durante la sesión, incluyendo energía, industriales y aerolíneas. Y bueno, sobre todo porque la semana pasada, pues con esta nueva variante del COVID, pues les digo que se especulaba que pues nuevamente se fuera a cerrar la economía y por ende pues este tipo de sectores se vieron muy castigados. Ahora dicen que que aparentemente no es tan grave como la variante Delta, es decir, la variante más
famosa del COVID, por lo tanto pues está detonando este optimismo. El reciente discurso de la Fed, que busca una mayor reducción en la compra de bonos y un alza de tasas de interés anticipado, ha generado como efecto que los inversionistas empiecen a vender sus acciones de empresas tecnológicas para rotar activos o sectores con mejor exposición y crecimiento a las tasas de interés. Es decir, el industrial, los bancos, los small caps, los home builders, todo lo que estamos viendo ahorita subir. De igual forma, el Bitcoin cayó cerca del 10%, con lo que se empieza a mostrar señales en que los inversionistas están viendo un menor riesgo en la economía. Aparentemente, o es lo que circula en muchos medios, es que el Bitcoin lo estaban tomando como una especie de hedge respecto a la desaceleración de la economía. Pues recordemos que muchos de los Bitcoin lovers pues lo ven como el siguiente oro, y por lo tanto pues ante una expectativa de menor crecimiento pues se refugiaban en esta criptomoneda. Entonces ahora lo contrario, que es que la economía pues está en mejores condiciones, pues el Bitcoin se desacelera. Esta es la gráfica. Bueno, estos son los futuros del Bitcoin contra el Nasdaq y el S&P 500. Obviamente en una escala mayor, pues bueno, el Bitcoin ha tenido un crecimiento todavía mucho mayor que los dos índices. Y vean, este es el ratio, es la relación entre el Nasdaq y el Dow, es decir, dividir el valor del Nasdaq entre el valor del Dow nos da esta proporción, y lo que quiero que vean es que está actualmente en máximos históricos. De hecho, nunca había estado tan alta desde la burbuja del 2000. Recuerden que hubo una burbuja en el 2000 de las .com, cuando habían empresas de internet, y pues bueno, se especulaba que iban a tener ganancias enormes y demás. Se empezó a sobrevaluar el Nasdaq y se empezó a infravalorar el Dow, lo cual hizo que esta relación incrementara pues a 1.20 casi. Actualmente está en 1.15 y está en ese mismo nivel. Entonces, pues siguiendo esta línea, podríamos decir que pues está en su techo, en su punto máximo de la sobrevaluación que esté teniendo el Nasdaq respecto al Dow. Por lo tanto, pues lejos de oportunidad en la tecnología, parece ser que la oportunidad se está abriendo en lo industrial. La crisis en la criptomoneda, que es lo que les comentaba en la introducción, la caída que vimos en el Bitcoin este día sábado, que aunque ya se empezó a recuperar. Bitcoin cae el fin de semana, llegó a caer el 20%, llegó a cotizar en $42,000, aunque ese mismo día recuperó los 48,000. Ethereum llegó a caer en la misma proporción, debajo de los $4,000, niveles que no alcanzaba desde octubre. Incluso las meme coin como el Doge y SHIB llegaron a perder una quinta parte del valor. Y este miércoles van a testificar ante el Congreso de Estados Unidos los líderes de las 8 firmas de criptomonedas más grandes. Las declaraciones serán sobre las implicaciones de la regulación a las criptos y la mejor forma de hacerlo. Y vean, la corrección que tiene el Bitcoin pues es algo completamente natural como en cualquier otro mercado, solo que al ser un activo pues mucho más especulativo, pues una corrección natural que pueda tener el S&P 500, por ejemplo, que pueda caer el 5%, el 10%, ya hablando de un bear market o un mercado bajista es el 20%, el Bitcoin, sus correcciones naturales, vean, andan desde el 30%, 25% hasta el 94% que hemos visto. Estas son las correcciones que ha tenido históricamente, y como podemos apreciar, acabamos de ver la última, que es del 39%, muy en línea con todas las correcciones que ha tenido, de hecho hasta menor que algunas ocasiones. Lo curioso de esto es que posterior a estas correcciones, pues normalmente viene una recuperación en la criptomoneda. Y vean esta recuperación, por ejemplo, después de que cayó el 94% por ahí del 2010, después trepó el 1600% en cosa de 40 días. Por ejemplo, cuando experimentó una caída similar a la que tenemos actualmente, por ahí vean, en 2011 cayó el 34%, y luego en 12 días recuperó el 51%. Entonces, si la historia nos dice algo, nos da algún indicio del futuro, pues podría ser que el Bitcoin pudiese tener una recuperación en este mismo orden.
o puede ser que caiga un poco más y se amplíe la corrección, lo cual sería completamente natural, dado la volatilidad de este activo. Y esta tabla está muy ilustrativa porque denota las manos fuertes en el Bitcoin y qué tan pues poco pulverizado está el activo. Vean de cerca de más de 40 millones de cuentas que poseen el Bitcoin. Quiero que aprecien como 5.2 millones de Bitcoins recaen apenas en 2.000 cuentas. Es decir, 2.000 cuentas tienen la participación de cercana al 50%. Es decir, hay pocas personas, pocas cuentas que tienen pues la mayor parte de los Bitcoins. Esas son las famosas manos fuertes. La gran mayoría, pues digamos que son pequeños inversionistas, o como les dicen en el argot financiero, son charales en el mercado, porque vean, arriba de $1 hay 34 millones de cuentas, pero arriba de 10 millones de dólares apenas hay 8.450 cuentas. Entonces así está de poco democratizado el mercado del Bitcoin. Y aquí podemos ver en esta gráfica pues la caída que vimos este fin de semana, el día sábado, este 21% que llegó a caer. El siguiente tema es Facebook. Facebook hemos visto que ha estado cayendo, le han estado castigando mucho a esta red social, sin duda la más importante del mundo. Y lo que pasa es que está en la mira. Sabemos que Instagram pertenece al grupo Facebook, o en este caso a Meta. Y la pregunta es, ¿Facebook es malo para la salud? Según el Wall Street Journal, publicó una serie de reportajes de documentos internos de Facebook, o sea, documentos que se filtraron de la propia compañía a mediados de septiembre, y los documentos revelaban que la red social tiene conocimiento pleno sobre el impacto negativo que tienen los adolescentes, especialmente para las mujeres. En septiembre se pospuso el lanzamiento de Instagram Kids, que sería una versión especial para los menores de edad. Y pues bueno, sabemos que esta red social pues es altamente adictiva, y sobre todo pues para los chavos, ¿no? Y si es peligrosa pues por el contenido que puede tener. Instagram ante el Congreso, Adam Mosseri, el CEO de Instagram, va a testificar ante el Congreso de Estados Unidos por primera vez este 8 de diciembre, pasado mañana, y va a hablar en el panel Protecting Kids Online. Zuckerberg declaró que las acusaciones de que la empresa prioriza las ganancias sobre la seguridad y bienestar son falsas. Por supuesto, pues no va a decir otra cosa el líder de Facebook, pero pues bueno, el mercado ha estado nervioso por toda esta situación y es por ende que lo han venido castigando. A ver cuáles son los resultados de estas declaraciones, o lo que va a testificar el CEO de Instagram ante el Congreso de Estados Unidos. Y aquí está el desempeño en el year to date, es decir, en lo que va del año de Facebook respecto al sector. El sector del ETF del sector SOCL, menos 12% en el año. Twitter, por ejemplo, menos 20%, le ha ido muy mal. Y Facebook, 16%, con un rendimiento positivo, aunque debajo del Nasdaq y debajo del S&P 500. Esos son los temas del día de hoy, y a continuación vamos a pasar con el análisis del mercado, el análisis técnico del mercado, y vamos a pasar al cotizador. Y vean comenzando con el SPY, que es el ETF del S&P 500. Vean cómo pues el pasado viernes llegó a hacer nuevos mínimos, llegó a romper estos pisos que había generado el día jueves y el día miércoles, lo cual pues se veía muy bearish. Sin embargo, el mercado, vean cómo se estabilizó o empezó a consolidar sobre el 50% de retroceso. Vean, tomando en cuenta los mínimos de octubre de 2021 y los máximos de noviembre de 2021, el 50% coincide precisamente con esta zona de los $450 para el SPY, y fue justo ahí donde empezó a consolidar. El problema es que los pisos a veces toman unos cuantos días, y pues ese movimiento que hacen pues es muy volátil. O sea, suben un día 4%, bueno 2%, el otro día baja
3%, el otro día sube 1%, el otro día baja 2%. Y vean, eso fue lo que se experimentó desde inicios de la semana. Vean esta caída tan fuerte, después viene, hace el pasado 1 de diciembre se desploma, el 2 de diciembre se recupera y el 3 de diciembre se vuelve a desplomar. Pero, pues si tú puedes apreciar bien los rangos sobre los cuales se está ubicando, pues puedes apreciar que, o pudiste denotar que había aquí un soporte muy relevante y aparte cercano a la media de 100. Y vean, el día de hoy, pues bueno, recuperando, aparentemente buscando recuperar la media de 8, esperemos que logre cerrar encima de los 4.59, sería óptimo. Y pues muy en línea con por ejemplo, el Nasdaq está más rezagado, vean el QQQ también haciendo piso sobre el 50%. De hecho, el día de hoy, el QQQ hizo mínimos, pues justo en la zona en la que se detuvo el pasado viernes, no lo rompió a la baja. Y ahorita buscando un piercing line o una pauta penetrante alcista. Esperemos que cierre con una especie de martillo acá el QQQ, pero como les digo, está más rezagado. ¿Contra quién? Pues contra el Dow, que es el que comentábamos en la presentación. Vean el Dow como ya no solamente recupera la media de 8, sino que está buscando recuperar la media de 21. Por supuesto es el que habían castigado más. De hecho había perdido la media de 200 días y ahorita pues bueno está buscando recuperar el momentum alcista. Y hablando de castigados, pues el Russell 2000, que tunda le dieron después de noviembre, y noviembre pintaba para ser el mejor mes pues estadísticamente del año, y sobre todo para el Russell 2000, estadísticamente para el S&P 500 era muy muy positivo noviembre, y para el Russell se esperaba que fuera el doble de positivo del S&P 500, y así comenzó el mes. Vean, comenzó con un bullish breakout muy claro, vean, sobre esta zona. De pronto tomó acá unas utilidades, tomó un respiro acá. Este era un throwback, o un aparente throwback muy natural, pero vean cómo se siguió derecho y pues lo bajaron hasta la zona nuevamente la parte baja de este canal. Vean, a niveles en los cuales había estado oscilando o había estado haciendo piso desde inicios de año. Es decir, le volaron pues básicamente todo el año de ganancias al Russell 2000. Y ahorita pues bueno, rebotando nuevamente sobre esa misma zona. Y vean el IWC, que son las microcaps. Creo que sirve como un buen parámetro para poder ver el desempeño del Russell 2000, pero que vean las microcaps, vean como muy técnicas, recuperándose de esta misma zona, de la zona de consolidación, en este caso sobre los $134. Aquí buscando hacer una especie de martillo en la semanal. Apenas estamos comenzando la semana, por supuesto, pero pues todo indica que es un soporte muy relevante y por ende pues también podría rebotar ambos, tanto el IWM como el IWC. Y vean el tipo de cambio, como les digo, pues ligeramente negativo. Se ve bien, se ve bullish el tipo de cambio, porque vean cómo en una escala semanal, vean cómo el tipo de cambio pues bueno logra romper a la alza estos 21 pesos por dólar. Este nivel era el nivel de resistencia que tenía y el cual pues no podía pasar desde pues ya varios meses. Rompe a la alza, les digo que llegó hasta los 22.14, 22.15 y ahora pues está haciendo este retroceso técnico o este throwback. Todos los niveles cercanos a 20.90, 21 bajos, consideramos que son niveles buenos para poder comprar dólares, dado que pues la tendencia por supuesto se espera a la alza, y esto pues teniendo como fundamento el subyacente, que es el dólar index. Vean, super bullish, se ve muy bien el dólar index. Vean cómo ha pasado desde apenas en mayo de 2021 estaba en 89 y ahorita está en 96, ya cercano a los 97, entonces muy muy bullish el dólar index. Y pues la razón de ser, como lo hemos venido comentando en diferentes ocasiones, pues la razón subyacente de toda esta fortaleza del dólar pues es que las tasas tienden a incrementar, tienden a crecer. Vean el TNX, que es el yield o el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a 10 años, pues como
sigue acá buscando formar el segundo hombro de este gigantesco hombro, cabeza-hombro invertido, y pues aunque se ha tomado un respiro, pues se ve también bullish. Definitivamente la zona de resistencia que tiene que superar, pues bueno, está muy marcada en 1.6%, pero actualmente el rendimiento de los bonos de Estados Unidos pagando el 1.4%, el rendimiento de los bonos a 10 años, es decir, un bono en Estados Unidos a 10 años te paga el 1.4% más menos cada año. Pero cuando cayó el mercado en plena crisis del 2020 con el COVID, la tasa bajó hasta el 0.39%, y ahorita pues ya en el 1.43, lo cual es pues una alza muy significativa que, como les digo, pues trae como consecuencia mayor demanda por dólares, el dólar index sube y pues el tipo de cambio, en este caso del peso contra el dólar, pues se deprecia o se cae. Y el Bitcoin, vean el Bitcoin como esta caída tan fuerte que ha tenido, como les decía, 30 y tantos por ciento, 35% de corrección ya, pero bueno, es algo normal para la gente que especule con Bitcoin, porque es especulación. El Bitcoin pues debe estar consciente que estos movimientos son completamente normales. Estas caídas tan fuertes son algo muy natural dentro de la volatilidad de este activo, de esta criptomoneda muy famosa. Y finalmente el VIX, vean el VIX, estas subidas tan fuertes que ha tenido, y vean, en cuestión de 2 semanas se fue a positivo en el year to date, había estado negativo en lo que va del año, y pues bueno, rebotó el índice del miedo ahí sobre los 14 medios, 15, y esta subida tan fuerte, y ahorita pues bueno, llegó a estar en 35 puntos, vean, actualmente está en 27, el día de hoy cayendo el 9%, y eso es en general el petróleo. Vean, el petróleo también teniendo ganancias. Vean esta bajada tan fuerte que tuvo, pues bueno, evidentemente temores por el COVID o porque esta nueva cepa, pues bueno, afecte nuevamente la economía, pues por supuesto que le pegan duramente al petróleo, porque pues bueno, demandarían menos hidrocarburos, y vean cómo lo pasaron desde $84, lo pasaron hasta 62, lo tumbaron ahí unos $20, y actualmente 69, rebotando junto con el mercado y junto con el sector energético, el XLE subiendo el día de hoy 2.18%. Es la parte técnica del mercado. Pablito, ¿tienes alguna pregunta de los amigos en Facebook? Hola, mi estimado Luis, ¿cómo estamos? Vamos a ver Visa. A Visa le han pegado pues con toda esta reapertura, pues todo lo que tiene que ver con las ventas en línea y los pagos en línea y demás, pues les han afectado. Y Visa, pues vemos como no es la excepción, encontrando resistencia sobre los niveles de $205. Se ve bearish, mi estimado Luis, se ve bastante bearish también en el time frame semanal. Yo diría que ver esta resistencia en esta zona de los 207, creo que se ve bastante marcada. Seguramente pues tiene aquí coincide con alguna zona de retroceso. Mira, sobre el 23, por aquí esta zona 205, 207, parece que es una zona de resistencia. Ves que no se ve muy claro en el time frame semanal algún patrón de suelo. En el diario, pues mira, por supuesto que está muy clara esta resistencia que tiene acá actualmente sobre estos niveles de 204. Si logra recuperar estos niveles de la media de 50, la media de 21, perdón, estas medias de corto plazo que tiene acá, ve cómo han venido acompañando toda su bajada, y creo que pudiese ser una referencia si es que tú buscas irte largo, ¿no? Estos máximos que generó la semana anterior y pues coincidentes con estas medias de corto plazo por ahí de los 204. Un cierre encima de estos niveles, pues tal vez podría dar indicios de que tenga una recuperación pues cercana a la media de 200, ¿no? Por aquí de los $220, pero antes de
de especular con eso, tendríamos que ver un cierre encima de estos niveles. Mira, podríamos estar hablando de un potencial 8%, ¿no? Hasta los 220. Pero yo ubicaría esos niveles, mi estimado Luis, un cierre encima de la media de 21, que coincide con estos máximos de la semana anterior, por ahí de los 204, y tal vez pudiésemos especular con que pudiese treparse un 8% para acercarse un poco a los 220. Si no logra superar estos niveles, pues bueno, parece ser que la tendencia pues va a seguir a la baja. Hay que esperar un cierre entre el día de hoy y el día de mañana, a ver qué es lo que hace Visa. ¿Qué más, Pablito? ¿Cómo ves XOP? ¿Quién preguntó, Pablito? Pregunta Javier Nieto. Hola, Javier. Ahora vamos a ver a esta de gas y petróleo. Pues por supuesto muy en línea, mi estimado Javier, con el West Texas Intermediate. De hecho, pues el patrón que está haciendo pues es muy similar. Mira el West Texas Intermediate. La bajaron más todavía, o sea, tumbaron la media de 200. En el caso de XOP, pues mira, llegó a hacer piso sobre la media de 100 días, y por lo menos de corto plazo parecía ser que ya está recuperando esta media de 8 aquí sobre los 98 dólares. Definitivamente el pivote pues lo tienes aquí en los 93, este sería el pivote, o en dado caso sobre los 94, que serían los mínimos del día viernes. Podría ser el punto de referencia para marcar un stop o el máximo riesgo. Y en un time frame semanal se ve mejor en el time frame semanal, porque mira, esta media gris, que es la media de 200 semanas, ve cómo había sido, pues evidentemente es una resistencia muy potente para cualquier activo, y ve cómo logró romper a la alza eso a inicios de octubre. Después viene y pareciera ser toda esta zona que tenemos acá, que tenemos aquí sobre estos niveles, mira, sobre estos máximos que hizo en junio 2021, toda esta zona por los 94, por los 93 más o menos. En teoría tendría que ser la zona de throwback, donde pudiera retestear o lo que fue resistencia ahora soporte. Y pues parece la semana anterior, pues aunque la perforó intrasemana, pues logró recuperar estos niveles, ¿no? Entonces ahorita pues de pronto se vería bullish. Creo que la lectura es bullish de mediano plazo y de corto plazo también para SOP. Esperemos que no, o sea, puedes tomar acá como referencia los mínimos de hoy, por ejemplo, para no tener un downside tan grande. Y pues si se mantiene sobre estos niveles, lo más probable es que, y si el petróleo sigue a la alza, pues lo más probable es que tenga un rebote nuevamente. ¿Qué más, Pablito? Guillermo Horta Hernández, también de Ciudad de México, pregunta cómo ves WZ. ¿Qué tal, mi estimado Guillermo? Ese WZ es un loquillo. Es la bolsa de Brasil. Fíjate que la bolsa de Brasil, pues a nosotros nos gusta porque pues ya todo este castigo que le han dado, mira, o sea, ha estado muy rezagada respecto a emergentes en general, incluso respecto a México, y ve cómo nos gusta porque se ha detenido en un time frame semanal, se detuvo sobre el 61.8. Mientras el 61.8 no se ha vulnerado, puede ser un rebote, puede ser un ajuste contratendencial todavía. Cuando rompe a la baja el 61.8, pues podríamos estar hablando ya de un cambio de tendencia. Pero después de hacer máximos por ahí de los 42 dólares en junio 2021 y mínimos en marzo 2020 con la pandemia en los 20, pues ahora se detuvo sobre los 26, sobre los 28, perdón. Y sobre esos niveles ha estado consolidando. Tarda tiempo en formar el piso, pero lo que se busca es que, pues bueno, recupere los niveles o las medias de corto plazo para tener un primer indicio de que ya confirmó el suelo.
El problema es que, por ejemplo, luego llega a ser algunos falsos. Por ejemplo, el pasado 11 de noviembre, mira cómo recuperó estos niveles, se veía muy bien. Incluso estuvimos analizándolo hace un par de semanas al EWZ, y después fue un falso porque mira, lo bajaron nuevamente, pero no vulneró esta zona, y ahora pues haciendo un doble suelo. Parece ser que lo está intentando nuevamente, y la lectura sería positiva para el EWZ, aunque la tendencia de corto plazo es bajista. Creo que parece ser que está consolidando el suelo, y pues bueno, valdría la pena, tal vez en esta ocasión por fin haga suelo, no rompa estos niveles de los 29 medios, y mientras se mantenga encima de estos niveles, pues creo que puede tener un upside bastante interesante, porque mira, que llegue a los niveles de 33 es un rendimiento bastante interesante. Mira, está cercano al 11%, que coincidiría con estos niveles que tocó como soporte en agosto, y es el 38.2% de retroceso, que sería el siguiente nivel importante de Fibonacci. Creo que es una relación riesgo-beneficio bastante interesante en el caso de Brasil. Arturo Villegas te pregunta, ¿cómo ven Twitter y la salida de Jack Dorsey? Saludos. ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Pues Twitter en un inicio se había trepado por la salida de Jack Dorsey, ¿no? Qué feo eso de que como CEO te salgas de la empresa y suban las acciones, ¿no? Pero bueno, después aquí tuvimos este fue el efecto, ¿no, Pablito? En el 29 de noviembre, esta velota, sí, que había cerrado por ahí de los 46, anunciaron lo de Jack Dorsey y se fue hasta 51, y después pues se bajó completamente y se rompió, y ahorita pues bueno, teniendo un rebote bastante interesante Twitter, 6% es lo que está trepando Twitter. De corto plazo, pues bueno, obviamente se ve bearish, pero ve esto vale mucho la pena. Mi estimado, mira como la media de 200 semanas no fue vulnerada. Mira, incluso la semana anterior hizo piso justo sobre esa media, 41.70, 42 bajos, soporte técnico súper relevante, y sobre ese nivel es que rebotó la red social del pájaro azul. Mira cómo acá sale el RSI, se va a sobreventa extrema, y de ahí está buscando salir. Entonces, pues yo diría que en el mediano plazo, en un time frame semanal, se ve como un piso lo que está haciendo Twitter aparentemente, ¿no? Y pues el nivel de máximo de pérdida, pues está muy claro, que serían precisamente los mínimos de hoy, o sea, es decir, un 6% de riesgo, pero si resulta que el rebote se materializa, pues podría volver a tener unos niveles, un rebote interesante. Mira, volvemos que tenga un rebote de aquí en el corto plazo a los 50, pues sí estamos hablando de un crecimiento, mira, del 12-13%, entonces más o menos 2-1, relación riesgo-beneficio, y eso sería un corto plazo. Y como vimos en la intro, pues Twitter le ha ido muy mal en el año, está negativo, entonces pues no estaría tampoco tan descabellado que tuviese un repunte con este rally navideño. Y por último, Miguel Ángel Salgado te pregunta, Nvidia, por favor. Nvidia, ¿qué tal, Miguel? Nvidia, que acá me estaban comentando que le afectó lo de la que le pagaron la compra, ¿no? Pablito, de la empresa esta de semiconductores. Sí. ¿Cómo se llama? ARM. Quería comprar esta empresa, ¿de dónde es Pablito? ARM. De Reino Unido por 40 billions. Quería comprar por 40 billions ARM, esta empresa de británica, pero las autoridades americanas la detuvieron la compra, pues porque iba a ser ya un monopolio muy fuerte Nvidia, y eso llevó a que su cotización llegara a $280, llegó a estar como menos 8%, algo por el estilo, y ahorita está menos 1.77, rebotando, pero definitivamente, ¿quién preguntó mi Pablito? Miguel Ángel. Definitivamente Miguel Ángel, mira, estos niveles, pues está muy claro que son la resistencia ahora, ¿no? Este era el pisito que había generado Nvidia, el pisito que tenía muy claro. Entonces pues ahora hay que ver lo que hace acá, porque pues técnicamente, en teoría, lo que tendría que hacer acá pues ahora es el pullback, ¿no?
de acá venir para acá, digo, no digo que se vaya a bajar hasta acá, pero que encuentre resistencia sobre los 310 sobre estos niveles y pueda tener un retroceso nuevamente. Eso podría ser a reserva de que recupere contundentemente estos niveles, pero bueno, tendría que recuperar primero estos 309. De corto plazo se ve bearish Nvidia. Y bueno, amigos, pues bueno, con eso concluimos el análisis de hoy y las expectativas para esta semana. Muchas gracias a todos los que se conectan y gracias por participar, por preguntar. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, donde pueden ver los mini clips de la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente semana y buenos trades. Saludos.